la razón, la ciencia y la simbología o las matemáticas. Todo el mundo entiende que la razón es la ciencia y que las matemáticas son razón y que, todos estos conceptos, estos tres conceptos, son iguales. Y es todo lo contrario. La razón no tiene nada que ver ni con la ciencia ni con las matemáticas o con la simbología. Pero aunque no tengan nada que ver, se sirven. Es otra cosa. Que se sirvan a otra cosa, que se tengan en cuenta una a la otra. La razón no tiene nada que ver con la ciencia. Nada. Pero se sirven, a veces se sirven, se ayudan una a la otra. La razón es la capacidad que tiene cualquier ser vivo o cualquier ser que tiene posibilidad de conocimientos, cualquier ser que tiene posibilidad de tener conocimientos. Por la razón es la capacidad de tener esos conocimientos. La cantidad de capacidad, la capacidad que tiene ese ser vivo de tener los conocimientos de la realidad. No los conocimientos otros, no los conocimientos científicos, no los conocimientos religiosos, no los conocimientos de ningún tipo. Eso ya es la ciencia. No. La razón exclusivamente se atiene a que es una capacidad de entendimiento de lo que es la realidad. La razón solamente es una capacidad de entendimiento y de aceptación, de entendimiento y de aceptación de cómo es la realidad. La razón no intenta cambiar las reglas de la realidad, ni las reglas de la naturaleza, ni nada. La razón no intenta jamás variar, acepta las reglas que tiene la naturaleza, acepta las reglas que tiene la realidad, todas. No intenta ir a hacer nada, intervenir en nada. La ciencia sí, la ciencia es intervencionista, siempre. Vamos a ver. Voy a explicar más sencillamente lo que es la razón para que de ahí se vean las diferencias que tiene con respecto a la ciencia. La razón es la capacidad que tiene cualquier ser vivo. Estoy hablando de cualquier ser vivo, no estoy hablando del ser humano, estoy hablando de cualquier ser vivo. La capacidad que tiene cualquier ser vivo para aceptar las reglas de la realidad. Mire, yo lo he explicado hasta mejor. Para aceptar las reglas de la realidad. Entonces cualquier vivo acepta las reglas de la realidad, de conocer la realidad. Acepta las reglas de conocer la realidad. Entonces, ¿por qué un ser vivo? Porque un ser vivo entiende las cosas diferentes, ¿no? Todo el mundo se puede explicar. Bueno, porque nosotros entendemos, si nosotros tenemos razón y los animales tienen razón, porque entendemos las cosas. Porque la racionalidad, la razón de los seres humanos es una extensión de esa razón primaria, o podemos decir de ese entendimiento primario. Si alguien no quiere utilizar razón los animales, que utilizan entendimiento primario, eso ya lo entiende todo el mundo, ¿no? Pues ese entendimiento, los humanos el ser humano es una extensión de la capacidad de ese entendimiento primario que tienen los otros animales. Ese entendimiento y primario y razón es lo mismo, ¿no? Pero para hablar de los seres humanos hay que utilizar eso, entendimiento primario. Entonces, la racionalidad humana es una extensión del entendimiento primario que tienen los animales, de la racionalidad primaria que tienen los animales. Entonces, ¿por qué es tan diferente? Todo el mundo pensará, es tan diferente, la razón del ser humano es diferente, es más potente, es más grande. ¿Por qué? Porque ese entendimiento primario
que tienen los animales, el ser humano lo ha hecho más complejo. Ese entendimiento primario el ser humano lo ha hecho más complejo, obligatoriamente. ¿Y por qué obligatoriamente? Porque el ser humano ha tenido que someterse al entendimiento social también. Entonces el ser humano con respecto a los seres humanos, el ser humano con respecto a los seres vivos ha tenido que hacer una racionalidad más madura, más sometida, más adaptada a cosas más complejas, a la sociedad. Entonces, la racionalidad humana es como una racionalidad que ya atiende a más a una realidad más compleja que la social. Entonces, el ser humano tiene que entender la realidad siempre socialmente. Mientras que cualquier ser vivo diga, a mí qué me importa, yo entiendo como me ha dicho la naturaleza, ¿no? Cualquier ser vivo diría, yo entiendo como me ha dicho la naturaleza, que está, soy leal, ¿no? Pero el ser humano no, ya nunca. El ser humano tiene que entender ya toda la realidad socialmente. El ser humano ya mientras viva tiene que entender la realidad socialmente. Entonces tiene ese plus, ¿no? Ese plus. Entonces su racionalidad es más compleja. O está sometida a esa presión, ¿no? De entender la realidad, ya la realidad socialmente. Social. Esa es la diferencia entre el entendimiento que tienen los humanos y lo que tienen de eso. La razón, entre otras cosas, es un entendimiento de las reglas de la realidad, tal como son. El entendimiento de las reglas de la realidad. Sí. Nada, pero ahí no va más lejos, ¿no? Pero sin embargo la ciencia va más lejos. La ciencia tiene ya proyectos, la ciencia siempre tiene proyectos, entiende las cosas de la realidad, pero además tiene proyectos, es interesada, en una palabra. La ciencia siempre es interesada, tiene proyectos, tiene ambiciones, tiene una intensidad, y una intensidad dirigida, porque tiene que ser, va a la demanda social, ¿no? Entonces, siempre la ciencia está obedeciendo a eso, mientras la razón dice, yo no obedezco a nadie, la razón no obedece a nadie, mientras la razón no obedece a nadie, es libre, los criterios suyos están muy objetivos porque no están sometidos a nadie, no obedece a nadie, no tiene presiones para decir las cosas. La ciencia sí. La ciencia siempre tiene una indudable, incuestionable, una objetiva proyección de sus intereses. La ciencia tiene intereses, no es una cosa ahí, una santica. La ciencia tiene siempre sus intereses, unos intereses muy liosos a veces, ¿no? Y además obedece, la ciencia siempre, obligatoriamente obedece a una demanda social, Entonces, la ciencia más bien es una esclava, ¿no? La ciencia está al mando de las nuevas órdenes que se hagan. Entonces la ciencia siempre está al trajineo de eso. La ciencia nunca es razón. Eso lo quiero yo explicar de una vez por todas para que la gente no se confunda. Otra cosa es que ayude, que se ayuden, ¿no? Que se tenga en cuenta. La racionalidad es lo más simple. La racionalidad es el entendimiento de la realidad. La razón solamente, la razón no tiene objetivos, no tiene grandes proyectos, no tiene nada más que la razón es entender la realidad en las reglas que tiene esa misma realidad. Es un entendimiento de lo que es la realidad, simplemente. Y ese entendimiento lo tiene, no sé cómo explicarlo, a ver si busco un símil parecido. Vamos a ver. Es como la persona que va a conducir un coche, ¿no? Saca ese carnet y entonces te dice que si tú quieres conducir, tienes que tener en cuenta estas reglas, ¿no? Si tú quieres conducir bien, o conducir como se debe hacer, como todo el mundo lo hace, debes entender estas reglas de circulación.
Bueno, la racionalidad es lo mismo. Dice a cualquier ser vivo que si tú quieres vivir, que ten en cuenta cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la realidad. Entonces, eso el animal lo adquiere muy espontáneamente, de una manera muy difícil de que nosotros lo entendamos, pero es así, el ser humano, el ser vivo de momento eso lo adquiere, es decir, las reglas que rigen la naturaleza y todo eso lo adquiere, entonces la acepta y el animal funciona con respecto a esas reglas, tiene ese entendimiento primario, ¿no? De la realidad y no tiene más intención y intenta. También la ciencia lo que intenta también es, por esos proyectos que tiene, es cambiar. La ciencia primero hace todo más complicado y además y luego intenta cambiar muchas cosas, ¿no? La racionalidad no, lo que la razón es un entendimiento y no la racionalidad ateniéndose sí a los procedimientos que tiene, al procedimiento racional, sí, lo que intenta siempre es que las cosas sigan mejor, y si una cosa no es mejor, corregirla. Lo que en realidad lo que hace la razón es corrección, un procedimiento de corrección, pero la ciencia no, la ciencia es más ambiciosa. La ciencia, también otra característica que tiene diferente con respecto a la razón, es que la ciencia lo pone todo más complicado, todo. La ciencia es todo más complicado. La ciencia lo pone todo más complicado, porque todo más complicado, porque atiende a tantos intereses, porque hace cosas imprescindibles que nunca han sido imprescindibles, porque se somete a, yo que sé, a muchas nuevas necesidades creadas que nunca han existido, racionales que nunca han existido, pero sin embargo la atiende. Por medio de un proyecto tecnológico, la ciencia se mete en un proyecto tecnológico que no sabe cómo salir, pero como si ha metido la complicación, busca luego de la solución, ¿no? Un poco como esto en un bucle. La ciencia siempre nos mete en un bucle donde todo es más complicado, todo medio loco, ¿no? Crea un nuevo problema y luego da la solución, luego busca otro problema y da la solución, después eso es así, todo lo tecnológico y toda la ciencia en general siempre ha sido un meternos en un problema, todo eso es discutible, nadie me lo va a discutir. Todo siempre ha sido meternos en un problema para que luego, como salimos de lo que ha provocado y nos dan la solución, y tras la solución, esa solución nos crea otro problema, y cómo salimos, nos da otra solución, y así, y nos vuelve loco. Entonces, la ciencia es muy complicada, muy enrevesada, muy complicada, porque en realidad no nos acepta, ahí está la palabra, no acepta todo como la razón lo explica, de una manera más sencilla, y de una manera más rigurosa. La razón solamente hace lo que es imprescindible racionalmente. La razón procede lo que es imprescindible solo racionalmente, no porque lo diga la sociedad. La razón no tiene obediencias, la razón no obedece a nada, todo está sometido a ella de la misma medida, con la misma vara de medir, tiene las mismas reglas, tiene eso. La ciencia no. Otra también gran diferencia que existe entre la ciencia y la razón vamos a ver, otra gran diferencia que existe entre la razón es la simbología. ¿Por qué? Porque la razón no necesita simbología, porque la razón solamente necesita entendimiento, no necesita transformarlo en un lenguaje simbólico, todo simbólico. Eso es como los dos niños que se encuentran diciendo, uy, ahora para aprender a jugar vamos a jugar con estos símbolos. Y bueno, pero juguemos tranquilamente, como siempre han jugado, pues naturalmente. No, esto equivale a un muñequito, esto es el bien, esto es el mal, esto es aquí, esto es allá, esto simboliza esto, este simboliza la ley de gravedad, esta fórmula simboliza esto, y el niño se vuelve loco, pero hombre, ya nos vamos a olvidar de cómo estamos jugando siempre. Estamos jugando como la naturaleza nos dice. No, venga, vamos que esto es la ciencia. En realidad es todo como más lioso, más complejo. Se puede transformar el entendimiento de la realidad a un lenguaje simbólico, sí, perfectamente. Las matemáticas lo hacen.
y la ciencia lo ha hecho, usándose de las matemáticas. Todo está científico en una equivalencia numérica, en una equivalencia simbólica. ¿Esto es bueno, esto es malo? Yo, racionalmente es más malo que bueno, es más inútil, mejor dicho, más que utilizar la palabra bueno y malo, más inútil, es más inútil. Porque yo creo que cuando un ser humano le das el lenguaje más simple o más racionalmente, lo menos complejo, porque eso es como dos amigos se encuentran y digo, bueno, háblame a mí lo menos complejo, para que seamos amigos, porque cuanto más sencillo, más como diría yo, elemental le hable a cualquiera, más entendimiento hay. Cuanto más complicado sea, uy, te voy a hablar con esta fórmula, te voy a hablar con... Pues hay un manicomio ahí que no hay quien lo haga. Entonces, que la ciencia utilice el lenguaje simbólico, bueno, también el lenguaje simbólico lleva a las interpretaciones, porque ya algunos se vuelven locos, algunos filósofos y estos se han vuelto locos con esto de la simbología, o esto, no es B, A, C, A, B, algunos con la matemática. ¿Por qué? Porque han trasladado el entendimiento racional al entendimiento simbólico. Y eso te voy a decir lo primero que produce. Lo que primero que produce es una confianza en los símbolos, pero una pérdida de la confianza directa con la realidad. Vamos a ver, cuando una persona entiende, cuando un animal entiende de una manera instintiva o instintiva, que es el entendimiento primario de los animales, es esa racionalidad primaria, que es el instinto y la intuición. Para que alguno sepa lo que es la intuición es la racionalidad que da el número de experiencias. Entonces hay muchas experiencias que tú tienes repetidas y todas esas experiencias te dan un entendimiento de que la próxima vez va a ser así por intuición. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se repiten de esa manera, y dice, uy, va a llover así, va a llover. Eso es por intuición, es decir, porque hay muchas indicios que te indican que, dado el mismo procedimiento en otro sitio, pues se producirán las mismas consecuencias. Entonces, por intuición, pues cuando ya una cosa se repite por repetición, la experiencia se produce en una intuición. Entonces, cuando un animal, como iba diciendo, un animal entiende las cosas lo más elementales, lo más sencillas, y entonces de eso nunca cuestiona nada real. Tiene un poco de fidelidad, de confianza con la realidad, entonces nunca cuestiona ese entendimiento. Esto es agua, un animal va a beber, esto es agua. Pero ¿qué pasa cuando ya se utiliza el lenguaje simbólico como un intermediario, ¿no? El lenguaje simbólico es como un intermediario inservible a veces, ¿no? El ser humano lo ha puesto, pero un intermediario. Y entonces te dice, bueno, imagínate que el animal que va a beber agua y dice, no, tú vas a beber H2O, y esto para acá, para allá, un lenguaje simbólico, no, hombre, ¿qué me dice a mí? Pero, ¿se puede hacer un lenguaje simbólico? Sí. ¿Por qué el lenguaje simbólico puede decir algo de la realidad? Pues le voy a decir una cosa, porque la realidad está basada, al igual que la razón, en las proporciones. En las proporciones, todo es proporciones. Y la base de la matemática son proporciones, todo son proporciones. Es decir, cualquier realidad te dice que, bueno, esta cosa está sometida a una fuerza, toda cosa real se mueve, y está todo sometido al movimiento, y todo es una cantidad de movimiento, y todo se mueve. Entonces, por tanto, si se mueve, todos son un efecto de ese movimiento y de esa realidad en una situación de movimiento en tal estado. Entonces, llevamos a una situación donde cada cosa que vive, o cada cosa existencial está recibiendo de la realidad, pues mira, fuerzas, está recibiendo presiones o fuerzas, está recibiendo pues está recibiendo fuerza, está recibiendo principios, está en unas ciertas condiciones o cualidades diferentes a otro momento, y entonces todas las cosas
están sometidas a las leyes de la realidad, ¿no? A las leyes de la realidad, que son casi siempre son que a tal fuerza, estando un tanto tiempo, produce otro efecto. Entonces todo se puede traducir a un lenguaje de proporciones, ¿no? Que ahora utilizar la simbología, un lenguaje de proporciones, es decir, si una cosa cae atraída por la fuerza de gravedad, de eso, si pesa más, pues es atraída con más fuerza, pues claro, es una proporción. Bueno, si una cosa va yendo hacia el centro de la gravedad, que eso es una fuerza, está cayendo con esa fuerza, pero esa cosa recibe más fuerza de fricción por el aire, pues ¿qué pasa? Pues cuanto más fuerza de fricción, menos caerá, con más, a otra proporción. ¿Sabes? Porque todo está regido en la realidad por fuerzas, son operaciones de otras cosas que actúan. Y entonces todo eso se puede traducir a proporciones. Entonces es como la matemática siempre funciona así, de esa manera, es la simbología o el representar todo a proporciones. Y entonces se puede, de la realidad se puede utilizar ese lenguaje, lo mismo que se te puede utilizar con otros lenguajes que se han utilizado, ¿no? Pero son esos imprescindibles para la tecnología, sí, para la tecnología, pero bueno, para la razón, no. Aquí te he dicho que la tecnología no tiene que ver con la razón, que la razón es la razón solamente es un entendimiento de la realidad y basta, ya está, es un entendimiento de lo que es la realidad y un tener cuenta de lo que es la realidad y un actuar con respecto a esa realidad y siguiendo con ese entendimiento real. Y la razón un poco está libre, no está sometida a nada y tiene los mismos criterios y además la razón siempre no busca nada que no sea imprescindible. Por la tecnología no, la tecnología ya busca ya el más lío para allá, someterse a lo que quieren. Y otra cosa que tiene la tecnología y la ciencia es que siempre ven hacia el mañana, siempre van como utilizando mucho la imaginación, ¿no? Bueno, ahora vamos a crear esto de tal manera, ¿y eso ¿quién te ha dicho a ti eso? Es que es posible. Bueno, que sea posible no significa que te lo ha dicho la naturaleza. Se puede hacer podemos crear ahora mismo, en vez de un humano, podemos crear un humano ratón, ahí experimentando. ¿Es posible? Pues podría ser, pero eso te lo ha dicho la naturaleza. No, yo lo he dicho, la tecnología es posible. Bueno, no sé, la razón de todo tiene que darle cara, o tiene que responder ante la ética, ante la conciencia. Eso tiene mucho la razón. Esa gran diferencia que tiene entre la razón y la ciencia. La razón siempre tiene que responder ante una conciencia, es decir, ante la razón siempre tiene que responder ante eso, ante una autocrítica, una cuestionalidad a que eso se debe hacer o no se debe hacer, eso es posible o no se debe hacer, aún aceptar que la regla que debes seguir actuando tú racionalmente, pero aceptando las reales, no añadas otras. Entonces la ciencia sí la añade, y la ciencia siempre va buscando lo más complicado, siendo todo lo más complicado. No mete un problema nuevo, pero claro, ¿eso es posible hacerlo? Sí, pues vende la medicina, es posible, sí, venga, ahora pero no metió otro problema, esto es como que dicen, bueno, ya he curado eso, pero ahora me han salido efectos y ahora hay que curar lo otro, y entonces, bueno, no es mejor haberlo dejado al sistema, a lo que el sistema monológico hubiera hecho. No, es que esto es que... Es decir, es más terco. La ciencia tiene la terquedad, quizá porque la ciencia está muy sometida al antropocentrismo. El antropocentrismo de fondo, en per se, es terquedad. Y como que querés ser sabio a la fuerza. Si tú siempre que hablas con un científico es como, yo soy aquí, yo sabio, yo a la fuerza, soy sabio a la fuerza. Pero hombre, sabio a la fuerza, ¿cómo vas a ser? Tendrás que someterte a la racionalidad y explicar las cosas en cada momento de tu vida, pero no ante un foco, no ante alguien que te va lo que quiere escuchar la gente, sino tú tienes que responder ante tu propia conciencia. Entonces la razón siempre tiene un cuestionarlo todo.
cuestionarlo todo. Entonces, para la razón no sirve cualquier proyecto, no sirve cualquier tecnología, no sirve de eso. La razón tiene un poco que satisfacer a lo que a unas prioridades que la ciencia no tiene nunca. La ciencia, por ejemplo, nunca no se ha sometido a lo que la misma naturaleza le ha dicho. Es decir, que la razón, mientras que obligatoriamente la razón tiene que satisfacer a la naturaleza, a lo que primariamente todo le dice, la ciencia no. La ciencia es un poco como ir más allá sin saber cuáles son las consecuencias. Algo hecho racionalmente mira, si eso va a tener un efecto sobre la naturaleza perjudiciales, yo no lo voy a hacer. La ciencia no, eso es para... ya actúa la terquedad, eso lo demanda la sociedad, eso lo hay hacerlo. Es que tengo un perro ahí. Entonces la ciencia un poco como más desequilibrada, ¿no? La ciencia ha actuado siempre un poco más desequilibrada. No digo yo que hay aspectos de la ciencia que haya atinado, es decir, la ciencia ha atinado miles de veces, y de hecho es muy importante, pero el que haya hecho bien no justifica los males que haya hecho. Es decir, mientras la razón actúa siempre sin crear males, pues la ciencia crea muchos errores o males, pero como crea también grandes aciertos, grandísimos, universales y maravillosos y tan subliminales y con resultados tan espontáneos, ¿no? Bueno, pues de alguna manera la ciencia, todos sucumbimos ante la ciencia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que nunca, en definitiva, nunca es igual racionalidad que ciencia. No es nunca eso, que lo tenga todo el mundo en cuenta, para no tener su mente confundida y liarla siempre, ¿no? La racionalidad es una cosa y la ciencia es otra cosa. Que se ayuden, que la ciencia sirviéndose de la razón, porque también hay que decir una cosa, que la ciencia se ha servido de la razón. O sea, tú, si no se fuera servido de la razón, pero lo que pasa es que la ciencia se sirve de la razón y además de otras cosas. Ahí está la cosa. Ahí está la gran diferencia que existe. Mientras la racionalidad no se sirve de nada, la racionalidad nada más que yo quiero entender equilibradamente eso. Y ahí está actuando la razón. Yo quiero entender equilibradamente eso. ¿Cómo funciona eso? Y tenerlo eso en cuenta para yo, a medida que voy viviendo, cómo eso tenerlo en cuenta. Pues quiero saber la regla de la vida para ser responsable. Porque si tú no sabes la regla de la vida, es como aquello símil que dije de saber conducir. Y si tú quieres conducir, primero tienes que saber la regla. Pues la racionalidad un poco a eso. Quiero saber cómo funciona la naturaleza, quiero saber cómo funciona la vida, para yo ser responsable, porque si no, no lo voy a ser. Y para tener una conciencia. Entonces, por medio racional, consigues racionalidad, consigues responsabilidad, consigues conciencia y consigues también reparación y autocrítica y corrección. Mientras la ciencia es lo contrario. La ciencia pues ya, vamos a ver, la ciencia siempre es racionalidad más otra cosa. Ya le suma. Pero bueno, si le suma otra cosa, ya pierde la ciencia. Si tú le sumas a otra cosa, pierde la pureza, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Si al agua le añade otra cosa que no es agua, ya pierde la pureza. Y a la leche le echa otra cosa que no es, ya pierde la pureza. Por una de las causas que cualquier esencia pierde su propia naturaleza es por la mezcla, ¿no? Por la ciencia un poco eso, un poco mezcla. Porque la ciencia jamás es razón, sino es razón y otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Pues ya lo he explicado, muchas. Bueno, tiene una obediencia a la demanda social, es más complicada, tiene una invención de simbología, muchísimas cosas, donde evidentemente la ciencia, además de que la ciencia está un poco sacralizada, eso como que es una religión. Incluso se han escrito muchos ensayos, muchos estudios donde equiparan la ciencia como una religión y tiene los mismos procedimientos. La ciencia ha tenido los mismos procedimientos que ha tenido la religión. La misma, como diría yo,
leyes con las cual se desarrolla algo, ¿no? Bueno, la ciencia ha tenido las mismas de esas. Es como el mismo perro, pero con diferente collar. La ciencia se engendró, se desarrolló bajo las mismas características que tenía la religión. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene como una jerarquía, la ciencia tiene una jerarquía, evidente, porque lo sabe, una jerarquía de lo científica, de esto, lo otro. La ciencia también te dice, esto es un consenso, esto es, vamos a consensar, vamos largo, consenso. Pues la racionalidad no necesita consenso, ni mierda. La racionalidad es que todo el mundo racionaliza y no necesita consenso de ningún tipo. Lo que necesita es entendimiento, necesita convencimiento. La razón sí necesita convencimiento. La razón tiene la obligación del convencimiento. Eso sí, pero eso no tiene nada que ver con el consenso. El consenso, esto parece más bien de la religión, una característica fundamental que tiene la religión. En fin, en suma, que lo que yo intento ya aclarar racionalmente es que no confundamos lo que es la razón, no confundamos lo que es la razón con lo que es la ciencia. Son dos cosas muy diferentes, y que tienen las cualidades son diferentes, las cualidades, el modo de actuar, incluso tiene también la ambición es diferente, todo es diferente, y entonces no lo confundamos lo que es la razón de lo que es la ciencia, que es totalmente diferente. Y también he hablado de lo que es la matemática. ¿Por qué? Porque la matemática es algo que el ser humano está utilizando, se sirve de ella, pero nadie ha cuestionado diciendo, bueno, y son imprescindibles, ¿por qué tenemos que, siempre que un niño quiera entender algo, porque tiene que entenderlo matemáticamente? Porque todo se puede entender, cualquier ser vivo de la naturaleza. Porque, en definitiva, ¿por qué no imitamos a los animales y menos imitamos a otras cosas, ¿no? Tenemos que imitar un poco a lo que la naturaleza nos dice. Los animales se entienden de una manera de entendimiento más simple, lo más elemental, como dije al principio. ¿Y por qué pasarlo a tanta simbología, tanta expresión, tantos códigos, tanto esto, y se vuelve loco a eso? Pues entonces, más bien más elemental, todo más elemental. Es como que todo lo elemental como que está en la naturaleza de una manera más cómoda. Todo lo elemental está de una manera más cómoda, todo lo elemental. En cuanto a algo que complique, ¿no? Algo que complique, porque la naturaleza un poco se rige un poco por la comodidad de que todo va hacia una dirección. ¿Esto cómo se llama? A ver, porque todo va hacia que todo va hacia una dirección. En cuanto a algo atravesado, como hablamos con el lenguaje natural de la sociedad, una persona se ha atravesado, que de momento impide que las cosas se desarrollen de una manera normal, que es que otra persona está hablando. Entonces, algo en la naturaleza que se atraviesa, una cosa atravesada, una cosa que complica, no viene al caso, como una cosa que imponen que es prescindible y no lo es prescindible, o algo complicado hace que ese funcionamiento de la naturaleza tenga dificultades y sea todo más incómodo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Venga.